Hola, buenos días. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sale, vale. Muy bien, vamos a continuar hablando de un poquito de lo que corresponde al sistema esquelético. Ya habíamos comentado previamente, pues, que el sistema esquelético está compuesto prácticamente por toda la estructura ósea y en estas semanas, pues, vamos a empezar a hablar específicamente de lo que corresponde a la extremidad superior, ¿no? La extremidad superior es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Obviamente, somos una máquina prácticamente perfecta, sincronizada, ya que nos va a ayudar mucho, ¿sí? La extremidad superior nos va a ayudar mucho a la movilidad, principalmente lo que ustedes conocen como cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula, ¿sí? Aquí en la parte anterior y la escápula por la parte posterior. Entonces, esta zona o esta región que ahorita vamos a comentar, que es la región del brazo, le va a conferir a esta cintura escapular la movilidad más importante prácticamente a todo el brazo. Yo creo que se acuerdan ustedes de los movimientos de ABD, abducción, aducción, circunducción, ¿sí? Este, todos esos movimientos van a estar dados gracias a esta articulación y le va a dar movilidad a prácticamente todo lo que es la extremidad superior, ¿no? Obviamente la función más importante de la extremidad del distal de esta extremidad superior, pues es en teoría, o como ustedes pueden ver, la capacidad del agarre que tenemos, sí, que es principalmente sí, la capacidad de golpear, la función motora fina de tomar objetos de manera muy fina, hacer estos movimientos, ¿sí? La oposición, la reposición, ¿sí? La aducción, la abducción, estos movimientos, tiene que ver con los movimientos motores y obviamente será gracias a una serie de articulaciones sincronizadas que más adelante las vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la extremidad superior está compuesta por el brazo, el antebrazo y prácticamente lo que es la mano, ¿no? Y cada uno de los componentes de la extremidad superior. Para su estudio, la extremidad superior también la vamos a dividir o a clasificar en segmentos, ¿sí? O lo que ustedes también han escuchado por ahí en regiones, ¿sí? Tenemos la región del hombro, ¿sí? Que está dada por la cintura escapular y una articulación que se llama glenohumeral. Tenemos todo lo que es la región o el segmento del brazo, ¿sí? Que es la parte más larga de la extremidad superior, ¿sí? Tenemos la región formada principalmente por el húmero, ¿sí? Tenemos el antebrazo, ¿sí? Que es el segundo segmento más largo y esta se encuentra entre el codo y los huesos del carpo o la muñeca, como quieran llamarlo. El antebrazo está compuesto por el radio y por la ulna o cúbito, ¿sí? Y en este caso la mano, que es la parte más distal de la extremidad o del miembro inferior, ¿sí? O la extremidad inferior, y que está compuesta por los huesos de la muñeca, los metatarsianos y las falanges, ¿no? Entonces, vamos a ir comentando, vamos a ir estudiando estos segmentos desde el punto de vista osteológico, ¿no? Regiones importantes en la anatomía de superficie, tenemos la región del hombro, ¿sí? Que también la pueden conocer como región deltoidea, porque aquí hay un músculo que se llama músculo deltoides, ¿sí? La región pectoral, que es la región anterior del tórax, ¿sí? Acuérdense que aquí hay un músculo que se llama pectoral mayor, o sea, a esta zona se le llama región pectoral. La región de la axila o hueco axilar, parte anterior y posterior del brazo. La región ulnar, ¿sí? Está relacionado con el codo. La región anterior del antebrazo y obviamente pues tiene también la región posterior del antebrazo y posterior del brazo, ¿no? Y posterior del codo. Y la mano, pues obviamente ya las regiones que ustedes ya conocen, que es carpo, metacarpo y las falanges o dedos de las manos. Entonces, en anatomía de superficie se va clasificando las regiones de acuerdo al área que estamos describiendo y eso nos ayuda a nosotros desde el punto de vista clínico para describir
pues cuando hay alguna alteración, cuando hay alguna lesión, cuando hay alguna situación relacionada con alguna herida o algo. Bueno, de esta manera nosotros podemos ubicar de una manera más fácil las estructuras, ¿no? Si yo les digo la región del hombro, pues ustedes fácilmente se van a ubicar en esta zona, ¿sí? Si yo les digo que es la región pectoral, pues evidentemente el nombre de región pectoral les va a ubicar en un espacio que sería esta zona, ¿no? Entonces, de esa manera es más fácil ubicarnos en un plano también superficial, ¿no? No sé si tuvieron una oportunidad de leer un poquito ahí, el Moore habla de una comparación tan importante que hay entre la extremidad superior y la extremidad inferior. Prácticamente se pudiese decir que son muy similares, ¿sí? En su estructura, si se dan cuenta, prácticamente tiene casi los mismos números de huesos, ¿sí? Obviamente que la función que tiene la extremidad superior comparada con la extremidad inferior pues es un poco diferente o mucho diferente, ¿no? Ya que la extremidad superior nos va a dar esa movilidad del brazo, nos va a dar la función de la garra o del sujetar estructuras u objetos. Y en este caso, la extremidad inferior lo que va a hacer es que va a soportar prácticamente todo el peso del esqueleto axial y nos va a dar la capacidad de movimiento, pero de toda la estructura de nuestro esqueleto. Sí, es el que nos va a ayudar a movilizarlos, a movernos, valga la palabra, a trasladarnos, ¿sí? De un lugar a otro, en este caso como individuo, ¿no? Pero está compuesta prácticamente por también huesos largos, algunos huesos planos y huesos cortos iguales. Y obviamente si se dan cuenta, pues lo comparan y es muy similar la estructura, ¿no? Solamente que evidentemente esta pertenece a la extremidad superior y esta es extremidad inferior, la pierna completa y todo lo que es el brazo y el antebrazo y la mano, ¿no? Una extremidad o estructura ósea de la extremidad superior, ¿sí? Está compuesta principalmente por la clavícula y la escápula que van a formar la cintura escapular, el húmero, el cúbito, ¿sí? El cúbito, el radio, el carpo, los metatarsos y las falanges, ¿no? Que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, el primero de estos huesos que va a formar la cintura escapular, pues es la clavícula, ¿no? La clavícula, algunos autores la pueden clasificar como un hueso plano, pero si se dan cuenta y si recuerdan un poquito las características que vimos de los huesos planos, es que predominaba su anchura, de su espesor y de su longitud, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí observamos la estructura de la clavícula, pues ¿qué predomina? Predomina su longitud, ¿sí? Predomina su longitud de su espesor y de su anchura. Entonces, por lo tanto, Moore clasifica la clavícula como un hueso largo, ¿sí? Pero tiene una excepción importante, que este hueso largo, habíamos dicho nosotros, que prácticamente la mayoría, o si no es que todos los huesos largos, tienen una estructura o un centro que se llama canal medular, ¿sí? Que es donde se producen las células o ayuda al proceso de la hematopoiesis. Entonces, aquí la diferencia de esta estructura de la clavícula es que esta estructura ósea carece de ese canal medular. Entonces, es por eso que hay esa discusión a qué tipo de hueso puede pertenecer la clavícula. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista de las características de un hueso largo, ustedes se acuerdan que los huesos largos ya habíamos dicho que predominaba su longitud, pero acuérdense que también decíamos que los huesos largos tienen un cuerpo, vean, la clavícula tiene un cuerpo, ¿sí? Que los huesos largos tienen dos extremidades, la clavícula tiene dos extremidades, miren, una extremidad distal, que es la que va hacia afuera, y una extremidad proximal, que es la que va hacia adentro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cumple con algunos de los criterios, algunas de las características que tienen los huesos largos, a excepción de la presencia de este canal medular. Ojo, la clavícula no tiene canal medular. Y obviamente también habíamos dicho que una de las características que se tomaban en cuenta para clasificar un hueso, pues era la función, ¿sí?
la función que tienen algunos huesos, ¿sí? Como por ejemplo los huesos planos, que decíamos que los huesos planos se articulaban o servían para proteger, para formar cavidades, incluso algunos de ellos. Entonces, se dice y se sabe que la clavícula es una estructura que está localizada en la región anterior del hombro y que protege, sirve para proteger algunos vasos, ¿sí? Que pasan por debajo de la clavícula, que se llaman vasos arteria y vena subclavia. Entonces, como le confiere una protección, algunos autores, por eso comentan que puede ser, que puede tener una clasificación dentro de los huesos planos, ¿no? Por si se llegaran a encontrar en alguna literatura que dice que también es un hueso plano, pues sí, puede ser un hueso plano de acuerdo a su función, ¿sí? Pero les recuerdo que para fines de evaluación, pues Moore lo clasifica como un hueso largo, ¿no? Si lo observan bien, pues tiene forma de S itálica, dice por ahí el libro, ¿no? En donde la mitad medial, si dividimos la clavícula en dos partes, ¿sí? Si dividimos la clavícula en dos partes, esta sería su mitad medial y esta de acá sería su mitad lateral, ¿no? Y si me entienden por qué es medial, porque mira hacia la zona del medio y la lateral es la que mira hacia afuera. Esta es una clavícula del lado derecho, ¿sí? Acuérdense que la mayoría de las veces, cuando ustedes abren su libro, ¿sí? La mayoría de las veces, siempre que les pongan una estructura ósea, regularmente, o más bien más, la mayor parte de las veces, siempre van a describirles o siempre les van a plasmar la imagen de la estructura del lado derecho, ¿sí? Es para que ustedes se ubiquen en un espacio, ¿no? Eh, entonces, esta es una clavícula del lado derecho, ¿sí? Es importante que ustedes la identifiquen porque, bueno, más adelante, si tienen oportunidad de estar en el anfiteatro o cuando estén en anfiteatro, a veces lo que se hace es que yo acostumbro, por ejemplo, dejar a los muchachos, dejarles varios huesos y que ellos identifiquen de qué lado está o de qué hueso estamos hablando primero, evidentemente, y de qué lado es, si es derecho o izquierdo, porque eso les ayuda a poder identificar las estructuras, ¿no? Entonces, si dividimos esta clavícula en dos partes, nos dice el libro que la mitad medial, o sea, la mitad que mira hacia la línea media es convexa, ¿sí? A esto se le llama convexo, ¿sí? Es como si fuera una cueva, como si fuera una prominencia, pero hacia adelante, ¿sí? Y la mitad lateral, que es esta mitad lateral hacia acá, es cóncava, o sea, es que tiene como una cueva, como una pequeña cueva, ¿no? Obviamente, esta vista, sí, es una vista de la cara superior de la clavícula, ¿sí? La clavícula es una estructura que le podemos girar y si la vemos de frente, pues no veríamos la forma de S, ¿no? Tendríamos que verla por arriba para ver esa forma de S, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que más o menos, si es un hueso aplanado, ojo, ¿no? Es un hueso aplanado, ¿sí? Por eso es que también a veces algunos autores lo manejan como un hueso plano, ¿sí? Entonces, si más o menos, un ejemplo tenemos sería la clavícula, ¿sí? Si la vemos de frente nosotros. Entonces, la clavícula va a tener dos caras, una cara superior, ¿sí? Y una cara inferior. Va a tener dos bordes, un borde adelante, que es el anterior, y un borde atrás, que es este que tenemos aquí. Y va a tener dos extremidades, una extremidad medial, que es esta que tenemos aquí, que es la que apunta hacia la línea media, más o menos así, y una extremidad lateral, que es la que apunta hacia afuera. ¿Sale? Entonces, repito, dos caras, superior e inferior, borde anterior, borde posterior, extremidad medial y extremidad lateral. Ahorita vamos a ver cómo van cambiando algunos nombres de las extremidades de acuerdo con las estructuras que se van articulando, ¿sí? Entonces, eso sería como generalidad en respecto a las extremidades. Entonces, ¿para qué va a servir la clavícula? Bueno, la clavícula es un hueso muy importante que sirve como puntal, ¿sí? Ya que si ustedes, bueno, vamos a ver más al final unas imágenes por ahí de fracturas, prácticamente es un hueso que va a unir
la cintura escapular, ¿sí? En la región anterior con la escápula, ¿sí? Y eso va a permitir que el brazo o la estructura del hombro, prácticamente que es esta zona, la región del hombro, ¿sí? No caiga. Si van a ver que cuando hay una lesión en esta zona, el hombro tiende a caer. Entonces, sirve como puntal, o sea, sostiene, prácticamente ayuda a sostener el brazo para que el brazo no esté caído. Si no tuviéramos ese puntal, el brazo estuviera así como caído. Entonces, también se utiliza como un límite óseo de un conducto que se llama cérvico-axilar, a través del cual pasa un paquete vascular y nervioso muy importante, ¿sí? Que más abajito a nivel del brazo va a formar el plexo braquial, ¿sí? Entonces, a través de ese espacio por debajo de la clavícula pasa esta estructura. Ya habíamos comentado que sirve para proteger, ¿sí? El paquete vascular y nervioso, que le va a dar toda la inervación, la irrigación y el drenaje venoso a toda la extremidad superior, ¿sí? Entonces, imagínense una lesión a este nivel puede comprometer prácticamente toda la estructura del brazo, ¿sí? Porque a través o por debajo, en este caso de la clavícula, ¿sí? Pasan los vasos, pasan las arterias, que le van a dar toda la irrigación y la inervación al brazo hasta la punta de los dedos, ¿no? Y evidentemente, como es una estructura que sobresale de la región del hombro, pues también permite, ¿sí? Recibir los traumatismos o el peso o los golpes de manera primaria, evidentemente de acuerdo a cómo se dé el mecanismo de lesión, pero transmite el golpe o transmite esa fuerza que se impacta aquí y entonces eso hace que en un momento se lesione primero, de acuerdo a la fuerza del impacto, se lesione primero la clavícula o el acromion, ¿sí? O la misma escápula, en vez de que se fracture a lo mejor el húmero o la cabeza del húmero, ¿no? Entonces sirve también para transmitir esa presión y esos golpes, ¿no? Entonces, hablábamos, ¿sí? De la importancia que tenía la cara superior. La cara superior es muy sencilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que esta era la cara superior de la clavícula? Pues la cara superior de la clavícula es lisa completamente, ¿sí? Prácticamente no tiene nada, no tiene accidentes óseos que describir, ¿sí? Y se dice que es una cara o una estructura que es subcutánea. ¿Qué significa eso? Que está por debajo de la piel. Si ustedes se tocan aquí, ¿sí? Van a tocar la clavícula, ¿sí? Eso que están tocando ustedes, eso que ustedes están palpando, es la cara superior de la clavícula, ¿sí? Hagan de cuenta que es esto y yo estoy palpando esto. Entonces es una cara subcutánea porque está por debajo de la piel. Si se dan cuenta, está prácticamente debajo de la piel. Perdón, está por debajo de la piel esta cara y está totalmente lisa. Entonces, no existen grandes estructuras que describir. Ya habíamos comentado, ahora, en la cara inferior, ¿sí? Hagan de cuenta, recuerden que esta es la cara superior, ¿sí? Y esta es la cara inferior. Si yo agarro la clavícula y la giro sobre su propio eje y se las pongo de frente, ¿sí? Vamos a encontrar varios accidentes óseos. En este caso aquí, pues serían los botones, la pantalla, ¿sí? Entonces, la clavícula tiene algunos accidentes óseos que es importante conocerlos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos accidentes óseos? Que al momento de que nosotros agarramos la clavícula y la giramos sobre su propio eje y vemos la cara inferior, ¿sí? Entonces, vean aquí, cara superior totalmente lisa, ¿sí? Cara inferior, vean cómo tiene algunas pequeñas impresiones óseas, ¿sí? Que vamos a ir describiendo. Entonces, tiene, ¿sí? Hacia la extremidad acromial, acuérdense que aquí la extremidad medial es la que mira hacia la línea media, aquí se articula con el esternón, por eso se le llama extremidad external, ¿sí? Porque se articula con el esternón. A esta extremidad, que es la lateral, se le llama acromial porque se articula con el acromion, que es una parte que sobresale de la escápula, ¿no? Entonces, en lo sucesivo, le vamos a llamar extremidad external y extremidad acromial, ¿sí? Ustedes ya saben que esta es la lateral y ustedes ya saben que esta es la medial, ¿no? Ok, entonces, hacia la extremidad lateral, o sea, hacia afuera,
tiene una estructura que se llama tubérculo conoide, que es esta pequeña prominencia ósea. ¿Por qué es importante? Porque en esta pequeña prominencia ósea se inserta un ligamento que se llama ligamento conoide, ¿sí? Que le va a permitir, ¿sí?, estar fija cuando veamos la articulación acromioclavicular, ¿sí? Vamos a ver cómo ese ligamento evita que la clavícula se despegue fácilmente de la escápula, o sea, que la mantiene unida más o menos así, ¿no? Entonces se llama tubérculo conoide. Tenemos una ligera impresión, ¿sí?, que se llama línea trapezoide. ¿Sí? Esta línea que tenemos aquí, ojo, en la extremidad acromial, ¿no? Esta línea trapezoidea o línea trapezoide es importante porque va a permitir la inserción de otro ligamento que se llama ligamento trapezoide, ¿sí? Ligamento trapezoide. Entonces, estos, estos dos ligamentos, ¿sí?, van a formar parte de un ligamento que se llama ligamento coracoclavicular, ¿sí?, que va a permitir, ¿sí?, la articulación acromioclavicular. Ahorita a lo que yo quiero que ustedes sepan es que en la extremidad acromial tenemos dos accidentes óseos, un tubérculo conoide y una línea trapezoidea, ¿sí? Y en el cuerpo de la clavícula, en su cara inferior, ¿sí?, tenemos un surco que se llama surco subclavio, ¿sí? El surco subclavio permite ahí la inserción de un músculo que se llama músculo subclavio, ¿sí? Por eso deja esa impresión. Y tiene otra impresión, ¿sí?, que tenemos aquí ya en la extremidad external, que se llama impresión para el ligamento costoclavicular. Esta impresión del ligamento costoclavicular va a permitir que la clavícula se articule con la primera costilla y va a evitar que la costilla ande moviéndose de un lado hacia otro. Entonces, para resumir, en la cara inferior de la clavícula hay 4 accidentes óseos que tenemos que conocer, ¿sí? El tubérculo conoide, la línea trapezoidea, ¿sí?, el surco subclavio y la impresión para el ligamento costoclavicular, ¿sí? Entonces, estas están localizadas en la cara inferior, ¿sí? 2 en la extremidad acromial o extremidad lateral, como quieran ustedes llamarle, una en el cuerpo, ¿sí? Y la última en la extremidad external, ¿sí? ¿De qué manera vamos a identificar nosotros, fíjense, la extremidad medial o la extremidad external? ¿De qué manera nosotros la vamos a identificar? Si algunos de ustedes les ponen una clavícula en la mesa o en la plancha de ahí del anfiteatro, pues es fácil identificar la extremidad external, porque es una extremidad voluminosa, grande. Vean la estructura comparada con esta, ¿sí? Es grande y tiene una forma triangular, como si fuera un pequeño triángulo, ¿sí? Por ende, si ustedes identifican la extremidad external, pues por lógica, la otra extremidad tendría que ser la extremidad acromial, ¿sí? Esta extremidad regularmente es plana, o sea, obviamente está como aplanada, ¿sí? Y esta se va a articular específicamente con una parte de la escápula que se llama acromio, ¿sí? Entonces, los bordes, ¿sí? Habíamos comentado cara superior, cara inferior, extremidad medial, extremidad external, borde anterior, ¿sí? Y este de acá atrás sería su borde posterior. Regularmente los bordes, el borde anterior obviamente puede ser palpable, así como palpamos la cara superior, esta es la cara superior, podemos palpar el borde anterior, ¿sí? Y el borde anterior, tanto el borde superior, son lisos, no tienen estructuras, no tienen accidentes óseos trascendentales para que pudieran ser parte de aprendizaje. Simple y sencillamente saber que es el borde anterior y borde posterior y que estos son lisos, ¿no? El borde anterior puede ser palpable, el borde posterior obviamente no puede ser palpable tan fácilmente. Para nosotros poder palpar el borde posterior, pues tendríamos que girar
la escápula, la clavícula y poder palparlo, ¿no? Entonces, la clavícula, extremidad acromial, extremidad external. Este sería su borde anterior, ¿sí? Y este sería su borde posterior, ¿sale? Y con sus 4 accidentes óseos que es importante conocerlos en la cara inferior. Muy bien. La escápula es un hueso un poco más complejo que la clavícula. Este definitivamente entra en la clasificación de hueso plano, ¿sí? Porque vean cómo predomina lo ancho, ¿sí? Vean cómo predomina lo ancho de este hueso, de su longitud, vean la longitud y de su espesor, ¿sí? Entonces predomina lo ancho, es un hueso plano, ¿sí? Este hueso plano que se llama escápula, u omóplato, lo van a encontrar en otros libros, tiene 2 caras, una cara anterior, que ahorita vamos a ver cómo se llama, una cara posterior, ¿sí? Tiene 3 fosas, 2 fosas atrás y una fosa adelante, ¿sí? Tiene, algunos autores manejan que tiene 4 ángulos, ¿sí? 1, 2, 3 y el acromio lo manejan también como otro ángulo, ¿sí? Algunos autores. Y tiene 3 bordes, ¿sí? Uno superior, ¿sí? Uno lateral y uno medial. Medial, superior y lateral, ¿sí? Ya comentamos nosotros que tiene forma de triángulo, ¿sí? Tiene forma de un triángulo, es muy delgado, muy delgadito, prácticamente es translúcido. Cuando ustedes tengan la oportunidad de agarrar la escápula y la pongan así a contraluz, se va a ver cómo es translúcida, ¿sí? Se está localizada en la parte posterior del tórax, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Y está un poquito hacia afuera sobre las costillas entre la 2 y la séptima costilla, ¿sí? Obviamente es una estructura ósea que no está fija, se mueve de un lado hacia otro a medida que nosotros hacemos los movimientos de la respiración. Entonces, va a tener, en este caso habíamos dicho que va a tener una cara anterior, ¿sí? Que es esta que mira hacia adelante, que está en relación con las costillas, está pegadita a las costillas. Por eso a esta cara se le llama cara costal, porque está pegada a las costillas. Es cóncava, o sea, tiene como si fuera una especie de cueva, ¿sí? Una pequeña cueva, ¿sí? Y esa cueva va a formar una de las fosas que se llama fosa subescapular, ¿sí? La cara posterior, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, la cara anterior se pudiese considerar que es lisa relativamente, a diferencia de la cara posterior, que tiene más accidentes óseos, ¿sí? Entonces es fácilmente identificable la cara posterior. Es convexa, ¿sí? Si lo ponemos así, esto es convexo y esto es cóncavo. Entonces, tiene una saliente, la cara posterior tiene una saliente muy importante que se llama la espina de la escápula, que es esta que tenemos aquí, que va a terminar, ¿sí? En una punta que se llama acromio, ¿sí? Esta espina de la escápula va a dividir a la cara posterior de la escápula en 2 fosas. Una fosa supraespinosa, porque está por arriba de la espina, y una fosa infraespinosa, porque está por debajo de la espina, ¿sí? Entonces, esa va a ser una división que va a estar dada por la espina de la escápula. Y bueno, ya habíamos comentado que tiene 3 fosas, ¿no? Una fosa que se llama fosa subescapular, se inserta un músculo que se llama subescapular, una fosa por arriba de la espina que se llama supraespinosa y otra que está por debajo de la espina que se llama infraespinosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los bordes, ¿sí? Los bordes que ustedes observan, vean, a este borde se le llama borde superior.
porque es el que mira hacia arriba, ¿sí? El borde superior prácticamente va a ser la unión, ¿sí? Este borde va a unir al borde superior con el borde medial, ¿sí? Entonces, van a formar un ángulo, ¿sí? Que tenemos aquí, que se llama ángulo superior, ¿sí? Por ahí si les preguntan, ¿quiénes forman el ángulo superior de la escápula? ¿O qué partes forman el ángulo superior de la escápula? Pues la respuesta sería el borde superior, ¿sí? Y el borde medial van a formar la unión de este ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está el borde superior y borde inferior forman este ángulo. Tenemos otro ángulo que sería el ángulo inferior. ¿Quiénes van a formar el ángulo inferior? Pues aquí lo observan. Borde medial y borde lateral van a formar el ángulo inferior, ¿sí? Este ángulo, bueno, el ángulo superior va a ser importante porque en esta zona se van a insertar algunos músculos que tienen que ver o que van a hacer una función de elevar la escápula, o sea, de levantarla un poquito hacia arriba o hacia abajo durante los movimientos respiratorios o cuando se mueva el brazo, ¿sí? Se llaman elevador de la escápula. En el ángulo inferior, ¿sí? Se va a insertar una pequeña porción de un músculo, una pequeña porción de un músculo muy grande que se llama dorsal ancho, ¿sí? Que es prácticamente cubre toda la espalda casi. Entonces, una pequeña porción del dorsal ancho se va a insertar en el ángulo inferior. El ángulo lateral, ¿sí? Va a estar formado por este borde superior y este borde lateral, ¿sí? Este ángulo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar una estructura en el ángulo lateral, ojo, se va a encontrar una estructura que se llama cavidad glenoidea, ¿sí? Que es esta partecita que tenemos aquí. Este sería el ángulo lateral, ¿sí? Se llama cavidad glenoidea y es muy importante porque es la que le va a permitir al húmero articularse para formar la articulación del hombro, la articulación glenohumeral. Entonces, por eso es muy importante este ángulo, la unión entre el borde superior y el borde lateral van a dar en ese ángulo está la cavidad glenoidea. Más hacia arriba está una pequeña saliente ósea que se llama proceso coracoides, que es como un dedo, ¿sí? Es como un dedito que sobresale del borde superior también y que está más o menos ubicado en la región del ángulo lateral, ¿sí? Y va a tener una estructura, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? O esta cavidad glenoidea va a tener una estructura que aquí no se observa, pero más arribita, bueno, aquí lo pueden observar. Dice tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Va a tener una pequeña saliente ósea que va a permitir la inserción de una parte de un músculo muy importante que se llama bíceps braquial, ¿sí? Entonces, ojo, repitiendo, en el ángulo lateral hay tres estructuras muy importantes que ubicar. Una, la cavidad glenoidea, que es esta. Dos, el proceso coracoides, ¿sí? Que vean cómo le va a permitir. ¿Se acuerdan del ligamento coracoclavicular, ligamento conoide, ligamento trapezoide? ¿Sí? ¿Se acuerdan que formaba un solo ligamento? Vean cómo se extiende de la cara inferior de la clavícula al proceso coracoides. ¿Sí? Aquí se va a insertar esos dos ligamentos. El proceso coracoides y otra estructura que se llama tubérculo supraglenoideo que está obviamente por arriba de la cavidad glenoidea, que le va a permitir la inserción a la porción larga o a la cabeza larga del bíceps braquial. El bíceps braquial, vamos a ver cuando vean músculos del brazo, que se divide en cabeza larga y cabeza corta. La cabeza larga del bíceps braquial se inserta aquí, ¿sí? Van a ver que también tiene un tubérculo un infraglenoideo, pero es menos prominente y que va a dar inserción a los músculos del tríceps braquial, los que están por debajo o en la parte posterior. Entonces, tenemos ángulo superior, ángulo lateral, ángulo inferior, ¿sí? Y les comentaba que algunos autores manejan, ¿sí? O hacen referencia, ¿sí? A que este ángulo o esta parte, esta pequeña saliente que forma el acromion,
¿sí? Algunos autores lo pueden llamar también ángulo acromial, porque es la estructura que sobresale y es el acromion. Acuérdense que el acromion es la parte donde se va a articular con la clavícula en la extremidad acromial, ¿sí? Para formar una articulación que se llama acromio clavicular, ¿sí? Que después la vamos a ver más detalladamente. Muy bien. Entonces, ¿sí? Los bordes, ¿sí? Ya habíamos comentado que la unión de estos bordes van a formar ángulos, ¿sí? Pero hay algunas estructuras importantes que comentar. Vean, el borde medial, ¿sí? Esta es una vista cara posterior, nosotros la estamos viendo de frente. Hagan de cuenta que si eliminamos esta imagen, yo estoy viendo a una persona de espaldas, ¿sí? Y la estoy viendo obviamente por atrás, ¿sí? Entonces tiene un borde medial, que es el que mira hacia la línea media, hacia la columna vertebral. Aquí hagan de cuenta que está la columna vertebral. Hagan de cuenta que esta escápula lo que hicieron, ustedes la están viendo así, y lo que hicieron es que le dieron vuelta para verla por detrás, ¿sí? Entonces, está muy relacionado con los procesos espinosos. Acuérdense que las vértebras, principalmente obviamente las vértebras torácicas, tienen un proceso, ¿sí? Que se pareciera a una aleta de un tiburón, que es en la punta, en la cabeza, que se llama proceso espinoso. Entonces, los procesos espinosos están por toda esta línea media. Entonces, están prácticamente unos 5 centímetros separados del proceso espinoso. Algunos autores también conocen a este borde como borde vertebral, porque está en relación con las vértebras. Y aquí se va a insertar en este borde un músculo que se llama romboides menor y romboides mayor, que son músculos dorsales, son músculos de la espalda. El ángulo lateral, sí, pues obviamente es el que forma el ángulo, forma este ángulo que se llama ángulo lateral, junto con el borde superior, y va en dirección a la axila, ¿sí? Por eso también se llama borde axilar, ¿sí? También se puede llamar borde axilar. Presenta un pequeño cuello, vean, tiene un pequeño cuello, ¿sí? Para formar ya específicamente la cavidad glenoidea, ¿sí? Y pueden encontrar también una pequeña prominencia que habíamos dicho, tanto el tubérculo supraglenoideo como el tubérculo infraglenoideo, que le va de inserción a la cabeza larga del tríceps braquial, ¿sí? Que es el que está en la parte posterior, ¿sí? En el borde lateral. Y en el borde superior, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Este borde superior, que es este que ustedes observan aquí, ¿sí? Van a encontrar una incisura muy importante que se llama incisura de la escápula. Es esta pequeña muesca que se puede observar aquí, ¿sí? Esta pequeña muesca, que es muy importante porque a través de ese espacio, ¿sí? Va a pasar un nervio muy importante que se llama nervio supraescapular, ¿sí? Ojo, ¿qué estructura pasa a través de la incisura escapular? Nervio supraescapular. Esa es pregunta también por ahí de examen, ¿no? Entonces, eso es lo que atraviesa a través de este borde superior. Muy bien, entonces, vean la importancia que tiene la estructura de la clavícula, ¿sí? Cuando se articula con el acromion, ¿sí? Cuando hay una fractura de clavícula, ¿sí? El músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Los músculos esternocleidomastoideos tienden a mover la clavícula hacia arriba, la jalan hacia arriba. Y entonces al momento de que cae, acuérdense que habíamos dicho que era un puntal, al momento de que se quiebra o que se lesiona este puntal, el hombro tiende a caer, ¿sí? Es por eso, por la fuerza de gravedad, cae el brazo y el músculo pectoral mayor tiende a jalar también el brazo, o sea, aducirlo o pegarlo un poquito más hacia la línea media, y por eso tiende el hombro a caer en una fractura de clavícula. Así es como se ve una fractura de clavícula, ¿sí? En una radiografía. Inclusive vean aquí hay una luxación acromioclavicular también. La articulación del acromion, ¿sí? Para la articulación de la extremidad acromial con el acromion está un poquito separada. Esta debería estar un poquito más pegadita, ¿sí? Es porque al momento de que se fracturó, se traccionó una de las piezas o una de las extremidades y también se luxó un poquito aquí la articulación. Entonces, lo que hacen actualmente antes,
cuando había una fractura de clavícula, lo que hacían era que ponían un vendaje en 8. A lo mejor lo han escuchado, ¿sí? Hacían como un 8 por la parte posterior de la espalda y lo que hacían es que traccionaban los hombros para que se alineara un poco esta fractura, ¿sí? Y entonces se formara un callito óseo, un callo óseo, como una cicatriz. Bueno, actualmente lo que hacen es que ya hacen una pequeña disección, ¿sí? Ponen una plaquita y ponen clavillos, ¿sí? Para fijar esa fractura, ¿no? Obviamente también hay una lesión posterior a este procedimiento, pues tienen que, más de alguno le ha pasado a lo mejor que haya tenido alguna lesión y le tienen que poner esto lo que nosotros conocemos se conoce como inmovilizador de hombro, ¿sí? La función de este cabestrillo con este inmovilizador es evitar que el hombro haga los movimientos de ABD, ¿sí? O sea, que no lo alejemos de la línea media y obviamente guardar reposo. Este inmovilizador de hombro se utiliza también cuando hay una fractura en la cabeza del húmero, también cuando hay fractura en la cabeza o en el cuello quirúrgico, también cuando hay una fractura en el cuerpo del húmero, también se puede utilizar. Obviamente, esto es posterior al procedimiento quirúrgico que es fijar la clavícula o en su defecto el hombro si fuese necesario, ¿no? Entonces ya el vendaje en 8 ya casi no se utiliza, ya está pasando un poquito a desuso, ¿no? Inclusive el MUR no va a hacer referencia a ese vendaje en 8. Si tienen oportunidad, pongan ahí internet vendaje en 8 y van a ver cómo era pasar una venda por la espalda y hacer como un 8, ¿sí? Y jalar los hombros. Hay inmovilizadores ortopédicos también que se pueden utilizar para hacer tracción de los hombros en fractura de la clavícula. Pero ya lo más actualizado que utiliza el área de la traumatología, pues es este procedimiento, ¿no? Esa es una resonancia magnética. Vean cómo se ve la fractura de la escápula. Ojo, la fractura de la escápula, yo en toda mi práctica clínica me ha tocado ver 2 fracturas de escápula en más de 20 años. Es un hueso que difícilmente se fractura, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero está la caja torácica. Si hay un golpe anterior, obviamente primero se lesiona la caja torácica, las costillas, el esternón, antes de la escápula, ¿sí? Y en la parte posterior, la escápula está recubierta por muchos músculos del dorso, ¿sí? Que la van a recubrir y entre la escápula y las costillas también hay estructuras musculares. Entonces, le dan una protección muy importante a la escápula, entonces es difícil observar una fractura de escápula. Es más fácil que se fracture el acromio, ¿sí? Es más fácil que se fracture la clavícula o es más fácil que se fracture ya sea el cuello quirúrgico, el cuello anatómico del húmero o la cabeza completa a la escápula, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llega un impacto, como esta está rodeada de muchos músculos, tiende a disipar fácilmente la fuerza y el impacto. Entonces tiene que ser un traumatismo muy directo, ¿sí? Común, por ejemplo, heridas por proyectil de arma de fuego, que es una lesión directa a un plato que se llama escápula, ¿sí? Y entonces al momento de que se impacta, este tiende a fracturarse o a quebrarse, como si fuera un plato, ¿sí? Entonces, difícilmente van a ver, les va a tocar ver a lo mejor una fractura tal como escápula. Cuando hay una fractura de escápula, como es una estructura que está rodeada por muchos músculos y está recubierta y está en la parte, está acostada, ¿sí? En la parte costal, ¿sí? La cara costal, que es la cara anterior de la escápula, está acostada en las costillas, no tiene gran movilidad. Entonces, regularmente no se hace nada. O sea, aquí no se sutura, aquí no se pone un alambre, no se ponen clavillos. Obviamente, lo que sí se hace es inmovilizar toda esta zona con el inmovilizador de hombro para evitar que la escápula se esté moviendo y esperar a que osifique de manera sola, ¿sí? Entonces, no van a haber muchas fracturas de escápula probablemente, ¿no? En el caso de la escápula, vean, la articulación del acromio clavicular va a formar la articulación del hombro junto con el húmero, forman la articulación del hombro y entonces al momento de que nosotros exploramos, pues obviamente le tenemos que decir al paciente, colocamos las manos en sus hombros, ¿sí?
y le decimos que levante los hombros. De esa manera podemos valorar si la articulación está estable, si los músculos, el deltoides, por ejemplo, que es el que realiza la principal función de levantar el hombro, ¿sí? Está funcionando de una manera adecuada, ¿sí? Por aquí está el triángulo clavipectoral o el triángulo cervicoaxilar que les decía, por donde pasa el paquete vascular y nervioso. Entonces, vean, esta zona está recubierta por músculos, ¿sí? Y en la parte posterior por los músculos dorsal ancho y romboide, ¿no? Es una manera de explorar la articulación acromioclavicular. Creo que es la última. Muy bien, chicos. Tenemos chance de 2 preguntitas. Si alguien tiene dudas. ¿No hay dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Pérez. Adelante. Disculpe, doctor, ¿cómo dijo que se llamaba el ligamento que llevaba los vasos? Ligamento que lleva los vasos. Ah, ¿de dónde, perdón? Ay, no me acuerdo cómo era. ¿En qué zona? Es el que lleva el nervio subescapular, perdón. Ah, es una incisura. Es una incisura, o sea, el borde superior de la escápula, hagan de cuenta que este es el borde superior y tiene como un hoyito, por llamarlo así, una muesca. En vez de ser recto, ¿sí? Camina y luego hace una pequeña muesca y sigue caminando. O sea, es una pequeña incisura, ¿sí? Y por ahí pasa el nervio supraescapular, por la incisura, ¿no? No está cubierta por un pequeño ligamento porque forma un túnel, hagan de cuenta, ¿no? Y está cubierta por un pequeño ligamento muy chiquito, pero es una incisura, que se llama incisura de la escápula. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, pregunta, perdón, González. Sí, adelante. Buenos días, profe. Es Buenos muy días. común fracturarse la clavícula. Sí, no es, o sea, obviamente tiene que ser un traumatismo muy importante, pero sí es frecuente ver fracturas de clavículas. Es más común ver la fractura de clavícula que una fractura de la escápula. En los jugadores, por ejemplo, de fútbol americano, por las caídas, por los tipos de forma como caen, es común ver fracturas de clavícula. En deportes de alto impacto, el rugby, por ejemplo, obviamente también a lo mejor un futbolista, si cae sobre su propio hombro, también puede llegar a fracturar la clavícula. Entonces es más común ver eso que la de escápula, ¿no? Ah, ok, gracias. Muy bien, jóvenes. El día de mañana vamos a ver prácticamente lo que es brazo y antebrazo. Cúbito es húmero, cúbito y radio. Traten de revisar más o menos, así como la estructura de lo que platiqué yo, como lo platiqué yo un poquito, así vamos a ir comentando cada uno de los huesos, ¿no? ¿Sale? Si tienen alguna duda igual con respecto a escápula o clavícula, pues anótalan por ahí en sus apuntes y mañana si hay chance, pues la comentamos, ¿no? ¿Sale? Que tengan un buen día, cuídense, chicos.